Hola, ¿cómo estás? Aquí arrancamos con clásicos de clásicos, cine y series, media hora para hablar de películas, para hablar de lo que se puede ver en plataformas y también, por supuesto, en la oscuridad de una sala. Hoy te quiero escuchar, como todos los sábados, quiero que me cuentes qué viste esta semana, si estás enganchado con alguna serie en particular, si te sumaste a la manía del Eternauta, si te gustó, si te defraudó y por supuesto también qué estás esperando, qué es lo que más deseas ver en este 2025. Todo eso es posible charlar en esta media hora de clásicos, cine y series. Yo voy a arrancar hablándote de una serie que vi esta semana, que se estrenó en Prime Video, esta plataforma, y se titula Y llegaron de noche. Bueno, sabés que a mí me encantan los vampiros, que es mi monstruo preferido, mi personaje preferido de todos los tiempos es Drácula, así que yo sabía que cuando se estrenara esta serie de la que ya había oído hablar, me iba a tener ahí atrapado, aunque no fuera lo que pensaba. A mí generalmente me gusta ver todas las películas de vampiros, sean buenas o sean malas, me atraen porque me gusta, compartir la visión de otras personas sobre estos seres de la noche. En el caso de Y llegaron de noche, tengo que decir que voy a darte un poco de contexto de qué va esta serie. Es una serie de 7 capítulos. En el año 30, Universal, el estudio Universal, empieza a preparar lo que va a ser su primera película de terror con monstruo clásico, que es Drácula. Para eso llama a un director experimentado, Todd Browning, que ya había trabajado con Lon Chaney en películas como El fantasma de la ópera, y ficha para el papel principal del conde Drácula a un actor húngaro que hablaba un inglés a regañadientes llamado Bela Lugosi. Bela Lugosi había llegado a los Estados Unidos, era un actor de carácter, había trabajado muchísimo en su país de origen, también en Europa. No hablaba muy bien el inglés, tenía un acento que arrastraba las R fuertemente, lo que, teniendo en cuenta que Drácula es un personaje rumano, le daba realmente un toque inquietante e interesante. Y además Lugosi tenía un porte impresionante, medía casi 2 metros, era flaco, una cara pálida, unos ojos negros penetrantes. Así que fue un buen casting y Bela Lugosi se transformó en Drácula. Drácula fue un éxito cuando se estrenó, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y comenzó lo que sería el ciclo de películas de terror con monstruos de Universal, que seguiría con Frankenstein de Boris Karloff, El hombre lobo con Lon Chaney Jr. y otras tantas más. En el año 30, el cine en sonoro, el cine con sonido, era todavía una propuesta en pañales. Recién en 1927 el cine había empezado a producirse con sonido. Hasta ese año las películas eran mudas. ¿Esto qué implicaba? Bueno, que por ejemplo actores de otras partes del mundo que no hablaban inglés podían trabajar en Hollywood, porque obviamente no era necesario que hablaran, no se los escuchaba. Y además las películas podían estrenarse en todas partes del mundo, porque no eran sonoras y entonces se entendían. Las acciones de las películas se entendían. Había, por supuesto, leyendas intermedias que de alguna manera iban llevando la acción, pero bueno, eso se suplantaba en cada país con una leyenda en el idioma correcto y ya estaba. Así que, bueno, una misma película, por ejemplo, puede ser una película de Chaplin o cualquier otra película, El fantasma de la ópera, por ejemplo, con Lon Chaney, se hacían copias y se mandaban a México, Argentina, Alemania, Francia, y en cada uno de estos países suplantaban, reemplazaban el cuadro, el intercuadro, en donde de alguna manera se describía la acción. Y ya está. No había que hacer nada más. El resto era todo mímica. Así que no había ningún tipo de problema. Pero cuando arrancó el cine sonoro, Hollywood se vio en un problema grande. No existía el doblaje, no existían los subtítulos. Y la pregunta era, ¿cómo iban a vender estas películas habladas en inglés en países donde no se hablaba ese idioma? Era un problema muy, muy grave, hasta que después, por supuesto, con los años arrancó el subtitulado y entonces, bueno, la cosa cambió. Arrancó el doblaje y la cosa cambió. Pero hasta ese momento era todo un dilema. A algunos se les ocurrió que podían hacer dobles versiones de películas, hacer películas habladas en inglés y rodar la misma película hablada en otros idiomas, francés, alemán o castellano. Eso lo hacía el Gordo y el Flaco, por ejemplo. El Gordo y el Flaco filmaban una película y hacían una escena, la original, y después hacían la misma escena
hablada en castellano, en italiano, en alemán, en francés, por fonética. Y bueno, de esa manera podían estrenar sus películas en otras partes del mundo. Pero con una película de ficción, con un argumento importante, eso era más difícil. Así que a la gente de Universal, a Carl Laemmle, el productor, se le ocurrió usar los decorados de Drácula, los mismos decorados donde estaban haciendo la película de Bela Lugosi, los mismos vestuarios que usaban los actores, para hacer por la noche una versión en español de Drácula con actores latinos. Y esa era la película que se iba a estrenar en toda Latinoamérica. Así que llamó a uno de sus productores y dijo: quiero que me hagas la misma película que está haciendo Todd Browning durante el día, pero de noche y con actores latinos, y hablada en castellano. Y así surge la versión de Drácula hablada en español, con un actor, Carlos Villarías, actor mexicano-español, haciendo el papel que hizo Bela Lugosi en la película. Lupita Tovar haciendo de la chica, digamos, codiciada por el vampiro, la famosa Mina, que en esta versión se llamaba Eva. Y otros actores, entre ellos un actor argentino, Barry Norton, que hacía de Harker. Obviamente, esa película contó con mucho menos presupuesto, con muchos menos despliegues técnicos, pero sin embargo, la crítica que llegó a verla en su momento la aplaudió porque dijeron: con muy pocos recursos lograron hacer una buena película de Drácula, teniendo en cuenta que filmaban muy pocas horas a la noche, con actores que no tenían experiencia en el cine sonoro y sin estrellas de Hollywood. La película la dirigió un realizador norteamericano, George Melford, que ya había hecho varias películas con Rodolfo Valentino, en fin, un director muy, muy cotizado. Y esa película se estrenó en Latinoamérica. Después, con el tiempo, cuando ya, digamos, comenzó el subtitulado y demás, la copia desapareció. Esa copia desapareció, la hicieron desaparecer. Y estuvo perdida hasta el año 77, cuando la encontraron en un sótano en Cuba. En Cuba encontraron en un sótano una copia de ese Drácula en español, y ahí, por suerte, se hicieron remasterizaciones y pudimos descubrir cómo fue ese Drácula. Que hoy lo podés ver, hoy está disponible, se puede ver en la plataforma Max. Si buscas en la plataforma Max Drácula, vas a encontrar el Drácula de George Melford con Carlos Villarías hablado en español. Y ahí vas a poder hacer la comparación con la de Bela Lugosi. Bueno, toda esta intro que te dice que es bastante larga, pero me parece que es un tema muy interesante, es, digamos, el puntapié inicial para la serie Y llegaron de noche, que cuenta toda esta historia. La historia de estos actores que lograron la epopeya de hacer un Drácula nocturno para que se estrene en los países latinos. Quien encarna a Carlos Villarías en la serie es Eugenio Derbez, actor mexicano muy popular, comediante. Y la verdad es que a mí la serie me dio, digamos, me dejó un gusto agradable porque está bien, digamos, reconstruida la época. Para mi gusto quizás es demasiado grotesca por momentos, tiene demasiado humor en algunos momentos chabacano. Lo entiendo porque es el estilo de Eugenio Derbez. Pero más allá de eso, me parece que es una buena serie. Es una serie divertida, entretenida, que homenajea a los actores inmigrantes en ese Hollywood de esa época. Y también, de alguna manera, es una especie de homenaje a los pioneros del cine sonoro, cuando la industria estaba en pañales y estaba a punto de convertirse en la fábrica de los sueños que terminó siendo Hollywood. Así que, si te gusta Drácula, si te gusta la historia del cine, si querés descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con leyendas inconclusas de esa época, te recomiendo que veas Y llegaron de noche. Está en Prime Video y son 7 capítulos que se ven realmente muy, pero muy rápido. ¿Cómo andan, chicos de Rock and Pop? Yo soy fanático de las series de vampiros y me gusta la que más me gustó de las últimas que salieron es Underworld, la saga Underworld, con Kate Beckinsale como Selene. La verdad que quedé flasheado con la actriz y con la historia y todo. Me encantó. Bueno, a mí me gustaron las primeras entregas de Underworld, después ya me parece que se fue un poquito de mambo la película, pero igual está bien. Una película que está disponible en Max de vampiros, tiene un par de años, pero a mí me gusta mucho, la vi que la subieron hace poco y la recomiendo mucho, es 30 días de noche. 30 días de noche con George Hartnett, me parece que es una
Una película de terror de vampiros impresionante, durísima, oscura, sangrienta, brutal. 30 días de noche, muy buena, basada en una novela gráfica, está en Max. Obvio que me enganché con El Eternauta y es la mejor serie de hace mucho tiempo y es argentina. ¡Vamos! Coqui de Banfield, saludos para toda la rock and pop. Muy bien, Coqui, me encanta que lo vivan como si fuera un mundial de fútbol. Hermoso. Bueno, ojalá que sirva, como lo dije ya la semana pasada, ojalá que El Eternauta sirva para que se pueda hacer más cine y series de género aquí en Argentina. Hola Alexis, buenas tardes, saludos para todos. Ignacio de Berqui les habla. ¿Sabes que te quería preguntar, Alexis, qué te parece Andor? Porque yo la verdad que le pongo muchas ganas, pero la verdad que ya me aburrió un montón. Y vos que sos palabra autorizada en el mundo Star Wars, quería saber tu opinión. Saludos para todos. Mira, yo sí tengo creo que lo dije ayer en el programa de Beto, si tengo que destacar algo de lo que ha hecho Disney con Star Wars, que ha destruido el universo, lo ha destruido con ganas, es en cines, sin dudas, lo que fue Rogue One, la película de Gareth Edwards, que para mí es lo mejor que ha hecho Disney desde que tiene Star Wars. Y después, en cuanto a series, sí, las 2 primeras temporadas de Mandalorian y Andor, que justamente es el personaje que conocimos, de Diego Luna, que conocimos en Rogue One, que me parece que es interesante porque tiene una estética y una narrativa que mama de las películas de guerra, de espionaje y demás. Quizás sea la más adulta de todas las series que ha hecho Disney de Star Wars. A mí me gusta. Entiendo si quizás ya te emplomaste un poquito con el tema, te aburriste un poco, lo entiendo, es válido también. Pero la verdad es que viendo todo lo que ha hecho Disney con Star Wars, creo que Andor está un escalón por encima en guión, en actuaciones, en puesta en escena y estética. A mí me gusta mucho esa estética sucia que le han puesto a Andor, que ya estaba en Rogue One, y creo que digamos está pensada, creo que es el único producto de todos los que ha hecho que está pensado en los fanáticos de Star Wars más tradicionales. Esa es mi opinión, ¿eh? No quiere decir que sea la realidad ni nada por el estilo. En Max también sabes que se estrenó una película de terror muy delirante. Se llama Cuco. Con C-U-C-K-O-O. Es una película que está dirigida por Tilman Singer. Es una película alemana. Y es interesante porque fusiona varias cosas, ¿no? Lo sobrenatural, las sectas. Tiene jumpscares, varios. Y todo se desarrolla en los Alpes alemanes. Interesante. Ella, la protagonista, es una joven que se tiene que mudar con su familia a un resort en Alemania. Y una vez que está ahí empieza a ver comportamientos extraños, situaciones inquietantes. Hasta que descubre que detrás hay toda una cuestión conspiranoica que la va a poner en peligro a ella y a varios más. Es una película muy tonta en cuanto a, digamos, lo que tiene que ver con el argumento en sí. Pero es divertida, es entretenida y está dentro del perfil de la productora Neon, que se ha convertido en los últimos meses en una productora interesante para seguir. Neon, recordemos, es la misma productora que hizo El Mono, por ejemplo, la película de Frank Oz, de Oz Perkins, perdón, que está basada en un libro de Stephen King. Y tiene varias películas más en preparación, Neon, interesantes, de terror. Creo que va ahí a competirle un poquito el lugar a A24, pero con películas de terror un poco más extremas. Y bueno, Cuco, esta película que está en Max, va un poco por ese lado. Si quieres ver una película de terror que tiene sangre, tiene jumpscares, tiene momentos de lindos paisajes, de terror sin sentido y demás, bueno, para pasar el rato no está mal. Alexis, ¿qué tal? O sea que ¿Cómo va? esa versión en español, hace unos cuantos años salió una edición que AVH la había editado, que venían las 2 versiones, la de Drácula y después la versión en español, Sí, que es más larga, sí, es más larga. que la versión original. Y algunas críticas dicen que es superior la versión en español, para mí no. Pero bueno, creo que es cuestión de gustos, ¿no? Y la interpretación de Villarías, además, que está muy, muy lejos de la interpretación de
de Bela Lugosi, ¿no? Pero es interesante de ver igual. Totalmente de acuerdo. Sí, yo, mira, ayer la vi, porque después de que terminé de ver la serie, quería ver nuevamente el Drácula de Melford, para ver qué tan alejado estaba lo que mostraban en la serie de los planos que habían hecho. Sí, digamos, la serie se toma muchas libertades, no ocurre así en la película original, pero no estoy de acuerdo que sea superior a la de Lugosi. Sí, lo que tiene son algunos planos mucho más elaborados que la de Bela Lugosi, que tiene planos más tradicionales, más tranquilos, más estáticos. Por ejemplo, en la versión en español tiene algunos planos de grúas que están muy bien, de travelings que están muy bien para la época, pero de ninguna manera Carlos Villarías es mejor que Bela Lugosi, de ninguna manera. Está mucho más sobreactuado, no tiene el impacto que tiene la mirada de Bela Lugosi. Y el resto del elenco tampoco. Vos ves el elenco de Estados Unidos y es un elenco mucho más sólido, mejor dirigido que el de la versión en español, que es todo un cocoliche. Pero bueno, igual no deja de ser algo muy divertido, muy entretenido. Está bueno para ver el doble programa, ver la versión de Todd Browning y la versión de Melford y hacer las comparaciones. Es verdad que es más larga la versión en español. La versión de Lugosi dura 70 minutos, la de versión en español dura 100. Así que bastante más larga, bastante más larga. Bueno, dos últimas recomendaciones antes de irnos para ver dos películas que tienen protagonistas femeninas, fuertes. Primero les voy a decir que está en Prime Video Baby Girl, la película que tiene como protagonista a Nicole Kidman, como una mujer, una CEO de una empresa que empieza una relación prohibida con un becario. Una relación que va obviamente a lo sexual más que a lo romántico y que tiene algunos ribetes muy oscuros que rozan la humillación. Nicole Kidman es una mujer, además, que tiene la vida recontra solucionada, CEO de esta empresa, casada con un director de teatro encarnado por Antonio Banderas. Y cómo pone en riesgo todo por esta situación con este joven becario que de alguna manera la hace sentir nuevamente deseada. Está bien la película, está muy bien, tiene algunas escenas de sexo muy fuertes, sobre todo para Nicole Kidman, que no la habíamos visto nunca en un papel tan osado, a pesar de que ya había trabajado, por ejemplo, en Ojos Bien Cerrados, con Tom Cruise y Bajo las órdenes de Stanley Kubrick. Acá en esta particularmente me parece que pone mucho más el cuerpo que en aquella película de Kubrick, donde se la veía en orgías y demás. Digo, esta me parece mucho más fuerte. Está disponible en Prime Video, la pueden ver ahí, así que es un buen programa para hoy a la noche. Y los que tienen Flow y puedan alquilar, les recomiendo, ya está disponible La Última Gran Actuación. Esta es una película dirigida por Gia Coppola, que es de la familia de Francis Ford Coppola también, una de las niñas de Coppola. En este caso, la protagonista es Pamela Anderson. Pamela Anderson, sí, la de Baywatch, haciendo el papel de una bailarina de Las Vegas que tiene que empezar a conseguir otro trabajo porque el show en el que está bailando baja el telón. Hace décadas que es una showgirl y bueno, el tiempo pasa, la gente elige otras cosas, las chicas se empiezan a poner un poco más grandes y quizás no son del gusto de los clientes, y en ese ámbito, en ese marco, el papel que encarna Pamela Anderson tiene algunas cosas incluso que pueden rozar lo autobiográfico. Está muy bien lo que hace la actriz Pamela Anderson en esta película, súper independiente, muy independiente, con un tono realista, interesante, acompañada por Dave Bautista en un papel realmente muy distinto al que solemos verlo. La verdad que no está nada mal la película, no se estrenó en cines, fue directamente al On Demand. La podés alquilar en Flow por muy poco dinero, menos de 500 pesos, si mal no recuerdo. Así que me parece que es una muy buena opción si querés ver algo distinto. Y hemos llegado al final del Clásico de Clásicos, Cine y Series. Ya viene el volumen 2 de Clásico de Clásicos, pero te voy a dejar algunas coordenadas, porque quizás te quedaste con ganas de preguntar algo o querés ver algo hoy a la noche o en la semana y no sabes qué. Entonces te invito a que me sigas en mi Instagram, que es @AlexisPuig, todo junto con minúscula. Ahí vas a encontrar en mis historias, las de hoy y las destacadas, recomendaciones para ver en todas las plataformas, películas y series, con sus descripciones respectivas y también con los nombres de las plataformas en las que está cada una de ellas. Así que te invito a que me sigas, @AlexisPuig en Instagram, y por supuesto, si tenés alguna consulta, también te la voy a contestar.
Que tengas una muy buena semana. Que tengas una semana de película. Ahí está. Y que la fuerza te acompañe. Chau.